Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a hablar de psicología evolutiva y de las etapas del desarrollo. Todas las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida. La psicología evolutiva y del desarrollo trata de explicar esos cambios que tienen lugar en las personas a lo largo del tiempo. Porque todo aquello que vivimos va cambiando nuestra forma de ver el mundo y de pensar sobre ciertas cosas. Si echas la vista atrás, puedes comprobar que en ciertos temas tu opinión habrá cambiado. Quizá no sea un gran cambio, pero sí lo suficientemente significativo. ¿Qué es la psicología evolutiva? Esta ciencia estudia las transformaciones que afectan a las personas como consecuencia del paso del tiempo y por factores biológicos y ambientales. La teoría del desarrollo humano supone que hay multitud de variables que influyen en el desarrollo del individuo. Las más destacables son edad, crecimiento físico y maduración neurológica, entorno social y cultural del individuo, interacción con otras personas dentro y fuera de la familia, las vivencias del individuo y sus rasgos de personalidad, aprendizaje formal e informal. Hablemos ahora de la evolución histórica de la psicología evolutiva. En la historia de la psicología del desarrollo podemos distinguir tres etapas. Inicio del siglo XVIII o el siglo XVIII y principios del XIX. En este periodo aparecen numerosos estudios sobre niños. El hito más importante fue la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, que supuso un cambio en la concepción de la evolución del hombre. La psicología evolutiva se convierte en disciplina independiente. Esta rama de la psicología se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, donde se realizaron estudios sobre la medida de la inteligencia y se crearon centros de investigación. Desarrollo. Se revisan las teorías existentes y se elaboran nuevas teorías. Hablemos ahora de las etapas del desarrollo humano. En base a los estudios del psicólogo estadounidense Erik Erikson, se pueden distinguir 8 etapas básicas en el desarrollo de una persona.
En primer lugar, la etapa prenatal. Comprende desde la concepción hasta el parto. Es el momento en el que se forman los órganos y la estructura corporal básica. Se trata de un momento en el que el ser humano es muy vulnerable a las influencias ambientales. En segundo lugar, etapa de la niñez. Es la comprendida entre el nacimiento y los 3 años. Se caracteriza por ser la fase en la que se comienzan a controlar los esfínteres y los músculos. El niño es dependiente y su desarrollo físico es muy rápido. En tercer lugar, primera infancia. Desde los 3 a los 6 años. Los niños comienzan a relacionarse entre ellos y mejoran las habilidades motrices y la fuerza. Aumentan el autocontrol y comienzan a ser más independientes y a tener un comportamiento más egocéntrico. En cuarto lugar, infancia intermedia. Desde los 6 a los 12 años. Los niños comienzan a pensar de forma lógica y disminuye el egocentrismo. Se desarrollan el lenguaje y la memoria. Es el momento en el que se crea la autoestima y el crecimiento físico comienza a ser más lento. En quinto lugar, adolescencia. Desde los 12 a los 20 años. Es una etapa en la que se producen cambios físicos muy rápidos y significativos. Se inicia la búsqueda de una identidad propia. En sexto lugar, etapa adulta temprana. Entre los 20 y los 40 años. En esta etapa de la vida muchas personas se casan y tienen hijos. Se desarrolla del todo la identidad propia y la capacidad intelectual se convierte en algo más complejo. En séptimo lugar, edad adulta e intermedia. Entre los 40 y los 60 años. Es el momento en el que muchas personas se replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los primeros deterioros en la salud física. En octavo lugar, edad adulta tardía. Comprende desde los 65 años en adelante. La mayor parte de las personas siguen teniendo buena salud física y mental, aunque poco a poco decaen. Se produce una aceptación del fin de la vida. ¿Por qué es tan importante la psicología evolutiva y del desarrollo? Esta rama de la psicología se puede aplicar tanto en la atención temprana como en el tratamiento de adultos.
En el campo de la atención temprana es de vital importancia que los psicopedagogos estén bien formados en psicología evolutiva. Para saber cuáles son los periodos críticos en el desarrollo de una persona y poder crear programas que ayuden a estimular el aprendizaje, incluso en aquellos casos en los que existan problemas que lo dificulten. Tratándose de atención psicopedagógica a la vejez, esta rama de la psicología ayuda a los expertos a desarrollar programas de psicoestimulación que ayuden a mejorar la capacidad de concentración y la memoria. La psicología evolutiva es una rama que cada vez cobra más importancia, habiendo demostrado su gran aplicación práctica tanto al trabajar con niños como al hacerlo con adultos. Si queréis saber más sobre esta rama de la psicología científica, seguid la serie de vídeos que de manera periódica serán subidos al canal. A mi amigo Freud. Bueno, hemos pausado el vídeo unos instantes porque estaba pensando en cómo continuar. No quiero dejarlo simplemente aquí. Haciendo uso del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, desarrollado en la Universidad del País Vasco, la Euskal Herriko Unibertsitatea, vamos a dedicar tan solo unos minutos a hablar del desarrollo humano desde un punto de vista distinto al estrictamente psicológico, y luego entenderemos la relación existente entre los diversos puntos de vista cuando hablamos de desarrollo humano. Definimos desarrollo humano como un proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno. La formulación del enfoque o paradigma del desarrollo humano surge a principios de los años 90 como resultado de un proceso de crítica a la economía del desarrollo dominante, que se caracteriza por proponer
el crecimiento económico como objetivo. Por el contrario, el desarrollo humano afirma que éste no debe ser el objetivo central del desarrollo, sino únicamente uno de sus referentes. Aunque sus antecedentes pueden situarse muy lejos en el tiempo, los más inmediatos surgen a finales de los años 70, cuando se comprueba que los logros en materia de crecimiento económico no tienen su paralelo en la mejora de los resultados sociales. La reacción crítica se manifestó en diversos frentes. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, impulsó la consideración del empleo como objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo y reducir la pobreza. El propio Banco Mundial tomó conciencia de la necesidad de emprender medidas dirigidas a garantizar un reparto más equitativo de los beneficios, que se plasmó en la propuesta de redistribución con crecimiento. Y la Escuela de las Necesidades Básicas planteó la inclusión de objetivos específicos de satisfacción de necesidades en la estrategia del desarrollo, además de los objetivos propios del crecimiento económico. Si bien estas preocupaciones marcaron los años 70, en la década siguiente se produce un brusco cambio de enfoque y se vuelven a situar los objetivos económicos de crecimiento y equilibrio macroeconómico como la prioridad de la estrategia de desarrollo. Esta nueva percepción dominante se concretó en los programas de ajuste estructural, impulsados por los organismos financieros internacionales, que se implantaron progresivamente en la mayoría de los países en desarrollo. Los costos humanos de estos programas fueron extremadamente graves desde la perspectiva social, y sus consecuencias fueron rápidamente sentidas y denunciadas por las organizaciones que trabajaban con los sectores menos favorecidos. A finales de los años 80, resultaba cada vez más evidente que se daban las condiciones para contrarrestar la propuesta del desarrollo economicista. Una primera respuesta fue la que se presentó con la denominación del ajuste con rostro humano, que planteaba la necesidad de incluir medidas de políticas sociales en los programas de ajuste y que más tarde fue aceptada por los organismos internacionales como la dimensión social del ajuste. Por otra parte, las reformas democráticas se fueron extendiendo por la mayoría de los países en desarrollo y crecía la conciencia del protagonismo que deben tener las personas en las estrategias de desarrollo. Un punto importante en este proceso es la iniciativa hecha por el economista Ul Haq Al-Penut en 1989. El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La iniciativa, desarrollada por el economista Ul Haq,
como decimos, en 1989, consistía en preparar un informe anual sobre el desarrollo humano y la aceptación por parte del organismo internacional. Era la prueba de que el tiempo estaba maduro para una revisión profunda de los planteamientos dominantes. Aunque no se puede decir que el PNUD, repetimos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, haya sido el inventor del desarrollo humano, no deja de ser menos cierto que sus informes anuales, o cierto, más bien diría yo, no deja de ser cierto que sus informes anuales han servido de plataforma de divulgación y han conseguido convertirlo en un referente obligado del debate actual sobre el desarrollo. Su principal contribución ha sido la de presentar una propuesta alternativa a la ortodoxia de las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, rompiendo el monopolio que éstas ostentaban en la definición de las estrategias de desarrollo. Pero el paradigma del desarrollo humano no se limita a las propuestas específicas que el PNUD realiza, por muy significativas que sean estas. De hecho, otras agencias de desarrollo internacionales y nacionales, así como en el seno de muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, y en el pensamiento académico, se trabaja en la elaboración de propuestas inspiradas en los fundamentos del desarrollo humano. Durante mucho tiempo, la pregunta central en torno al desarrollo había sido: ¿cuánto produce una nación? Ahora la pregunta central pasa a ser: ¿cómo está la gente? Las formulaciones del desarrollo humano han encontrado su expresión más conocida en los informes del PNUD. El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y las capacidades humanas. Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo, las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va más allá. Otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad,
Las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de respeto por sí mismo. Potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, año 2000. Los conceptos de funcionamientos, las cosas valiosas que una persona puede hacer o ser, o los estados y acciones que consigue realizar, como estar bien alimentado, vivir una vida larga, participar en la vida de la comunidad, entre otras, y de capacidades, las diferentes combinaciones de funcionamientos que una persona puede conseguir, forman la base teórica del concepto de desarrollo humano del PNUD. Estas dos categorías conceptuales remiten directamente a las aportaciones teóricas de CERN, que es el autor con influencia más directa en los informes del PNUD. El enfoque del desarrollo humano cuestiona el que exista una relación directa entre el aumento del ingreso y la ampliación de las opciones que se ofrecen a las personas. No basta con analizar la cantidad, sino que más importante es tener en cuenta la calidad de ese crecimiento. Por eso, no es que muestre desinterés por el crecimiento económico, sino que enfatiza la necesidad de que ese crecimiento debe evaluarse en función de que consiga o no que las personas, los seres humanos, puedan realizarse cada vez mejor. Así, le preocupa que se establezcan relaciones positivas entre el crecimiento económico y las opciones de las personas. Y ahora decimos, después de este excurso por el concepto político, a escala mundial del desarrollo humano, volvemos a nuestra área, a nuestra esfera de interés, la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva. Hablemos ahora del significado del desarrollo en los seres humanos. Comencemos con unas ideas introductorias que hacen referencia a la importancia del desarrollo. No nos cabe duda de que el desarrollo es un fenómeno ligado a la vida de todos los seres vivos. Para entender cómo funciona la mente humana, hay que seguir y entender el proceso de desarrollo.
El ser humano ha llegado a ocupar la posición que tiene en el conjunto de la naturaleza gracias a tener un periodo de desarrollo extrauterino muy largo. La inmadurez con la que nacemos nos hace dependientes durante más tiempo, pero a la vez nos permite ser más plásticos y hace posible aprender más cosas y disponer de una mente más flexible. Disculpáis un momentito. Vale, continuamos. Disculpáis, como digo. Ya no nos molestarán más. Decíamos, pues, que la inmadurez con la que nacemos nos hace dependientes durante más tiempo, pero a la vez nos permite ser más plásticos y hace posible aprender más cosas y disponer de una mente más flexible. Dos rasgos básicos del ser humano: su naturaleza social y mental. Para entender la naturaleza humana, el funcionamiento de la mente y el desarrollo, debemos tener en presente que somos animales y que necesitamos adaptarnos al medio para sobrevivir. Existen muchos rasgos que nos diferencian del resto de animales, pero los principales son su naturaleza social, vivir en grandes grupos sociales, es decir, ser animales sociales. Su naturaleza mental, hablamos de la naturaleza del ser humano. Construir representaciones muy elaboradas de su medio ambiente, de toda la realidad y de él mismo. Ambas características están sumamente relacionadas, pues vivir en grupos sociales grandes con reconocimiento individualizado de los miembros requiere una notable inteligencia, capacidades cognitivas muy desarrolladas, cooperación y competición. La capacidad de cooperación y la competencia humana es muy superior a la del resto de especies. Los seres humanos han ido construyendo relaciones complejas que han dado lugar a las instituciones sociales.
Se podría decir que lo característico de las instituciones es que se establecen relaciones sociales y que éstas coexisten con las relaciones psicológicas entre los individuos. Pero la capacidad adaptativa de los seres humanos depende también de las relaciones de la realidad que han conseguido construir. Hablemos ahora de las representaciones. Se trata de una característica específica que nos diferencia del resto de seres vivos. Las representaciones son la complicación de nuestro conocimiento sobre el mundo, pero no solo de las relaciones aparentes, sino también del funcionamiento de la realidad. Nos permiten entender la realidad y actuamos siempre a partir de ella, de ellas. Además, las representaciones son compartidas con otros congéneres y es de esta manera en que gracias a la intencionalidad colectiva se puede desarrollar la vida social y la cooperación. Las representaciones combinan diferentes elementos, contenidos determinados, y también se generan a partir de necesidades del sujeto, lo que las liga de manera fija a la motivación y la energía para la acción. Las representaciones sirven para explicar, entender y actuar en el mundo. Constituyen una complicación de todo nuestro conocimiento acerca del mundo. Las representaciones a veces necesitan de la metacognición para poder actuar. La metacognición es el conocimiento que se posee sobre el propio conocimiento, el cual a su vez se considera producto de la capacidad de la mente de analizar sus propios procesos de pensamiento y de conocimiento. Concepciones sobre la adquisición del conocimiento. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Hay tres posiciones para explicarlo. Empirismo e innatismo. La posición empirista ha sido influyente en la psicología para explicar la formación del conocimiento. Conductismo. Una de las formas más extremas de traducción del empirismo. Las limitaciones del conductismo son evidentes. Es una teoría que coincide con el sentido común.
lo cual ha provocado la pervivencia en buena medida del enfoque empirista. La idea de la adquisición de conocimientos es que aprendemos de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Todos somos consumidores de conocimientos y solo unos pocos fabricarían o generarían esos conocimientos. El empirismo es una posición filosófica que explica la formación del conocimiento de manera explícita a finales del XVIII. Época de Locke, Berkeley y Hume. Según esta doctrina, cuando nacemos nuestra mente es como una pizarra en blanco, una tabula rasa, sobre la que se va escribiendo el resultado de nuestras experiencias y de lo que nos transmiten los otros. A principios del siglo XX apareció el conductismo, que es una de las traducciones del empirismo en términos psicológicos. Esta teoría es demasiado simplista y deja sin explicar el por qué no se transmite de forma eficaz, cómo se interiorizan los conocimientos. Los filósofos racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, señalaron que la propia capacidad de aprender no puede ser el resultado de nuestra experiencia. El innatismo afirma que nuestra mente tiene conocimientos innatos sin los cuales sería imposible conocer. La filosofía crítica de Kant intentó sintetizar las dos posturas, mostrando que la mente precisa de categorías que sirven para organizar la experiencia, aunque ésta resulte igualmente imprescindible. A partir de esto, son innatas la noción objeto, tiempo, causalidad, número, entre otras. La Gestalt propuso que disponemos de formas innatas para organizar nuestra percepción. También Noam Chomsky propuso la existencia de un dispositivo innato para la adquisición del lenguaje. Constructivismo.
Si queremos explicar cómo se forman los conocimientos, tenemos que examinar las transformaciones que tienen lugar en el interior del sujeto cuando éste forma un conocimiento o una conducta nuevos. La experiencia es importante, pero es indispensable explicar cómo la interpreta y modifica sus conocimientos el sujeto. Jean Piaget, apoyado en Kant, propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción continua entre el sujeto y la realidad que le rodea. Al actuar sobre la realidad, va construyendo propiedades de ésta, al mismo tiempo que construye su propia mente. Y bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Es suficiente, creo, con este vídeo, con esta extensión, quiero decir. Seguiremos hablando de psicología evolutiva y del desarrollo en vídeos posteriores y sucesivos. Bueno, gracias por vuestra atención. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, si es que no lo habéis hecho ya, a dar me gusta tanto a este vídeo como a cualquier otro de los subidos al canal que os resulte útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Os emplazo a reencontrarnos en el próximo vídeo, que llegará muy pronto, y me despido recordándoos, como acostumbro, a que mi amigo Freud, que también es el vuestro, obviamente, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto, como acostumbro a repetir, más ilusionante, cada vez para más personas, como me consta, por la gran cantidad de mensajes que me llegan a modo de feedback a través de mis redes sociales o a través de los comentarios hechos por los espectadores a los distintos vídeos que con rigor y con todo cariño vengo subiendo a este canal desde hace aproximadamente 3 meses. Bueno, nada más, un saludo muy afectuoso. Me despido de vosotros. Que os vaya muy bien.